Salmo 44. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Oh Dios mío, con nuestro oído hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto vuestro corazón atrás, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que no se quebrantase en el lugar de chacares, ni nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a dioses ajenos, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada y hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por el canal de YouTube. Y como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo, y este sábado le ha tocado a mi esposa Carolina leer el salmo número 44. Muchísimas gracias por la lectura, esposa, del salmo número 44. Y vamos a dar una breve explicación, primero en el contexto histórico, para no estar alegorizando. Vamos a ver un poco en el contexto histórico lo que sucedía a grandes rasgos, ¿no? Y este es otro de los tantos salmos también que empieza con un lamento, pero esta vez evocando o recordando, podríamos decir, el pasado, o sea, las proezas que podrían decir que Dios hizo en el pasado. Y así empieza el salmista trayendo a memoria eso, acordándose de lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿no? Con los padres, que vamos a ver dentro de un rato. Y él inicia así. Él está sufrido, se siente humillado por el dolor presente que él tiene, y esto lo lleva en oración a Dios, ¿no? Él muestra o prueba su inocencia de lo que está sufriendo, más allá de que él no entiende lo que está pasando, porque cuando a veces las personas sufren, la persona no entiende por qué le sucede eso. Bueno, es lo mismo también un poco como Job pasó, no sé,
Cuando se nubla la razón y viene el sufrimiento, uno piensa que Dios está dormido. Y es un poco lo que le pasa a él, y él entonces confía en Dios a pesar de que no entiende lo que sucede, y bueno, pide que lo redima a él y que tenga misericordia de él. Así que vamos, eso es un poco en el contexto histórico. En estos 15 minutos que me quedan, voy a tratar de dar un poco, a grandes rasgos, un pequeño comentario. Y él empieza este salmo, por supuesto, como dije, orando al Señor, ¿no? Que dice, nuestros padres nos han contado. Si ustedes ven el libro de Éxodo, en el capítulo 12, vamos a decir, cuando es la institución de la Pascua, y fíjese que en la parte dice que si le preguntan a ellos, dice, ustedes le responderán esto. Si cuando vuestros dijeren vuestros hijos qué es esto, qué es este rito, bueno, hablando de la Pascua, le contarán cómo él los liberó, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 6, también lo mismo, le manda el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón, pero en el versículo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás en ella estando en tu casa. Bueno, la idea es que en el Antiguo Testamento esto se iba pasando por la tradición oral, podríamos decir, escrita pero también oral. Y así lo que está diciendo el salmista, él está diciendo eso, hemos oído, hemos escuchado la historia, cómo liberó. Y entonces, ¿qué sucede? Más allá de las diferentes exegetas que creen que esto se escribió en un tiempo posterior, yo creo, y otros, que esto se escribió antes que el salmista, por eso está recordando lo que le contaron. Y el brazo no fue, vamos a decir, la salvación cuando hablamos de Dios, que nosotros la definimos como monergista, y la salvación siempre es de Dios, amado, no es del hombre. Incluso cuando acuérdase cuando Gedeón también le empieza a reducir el ejército del Señor, y es así, no es que por brazo del hombre, sino con el espíritu del Señor. Y así ellos conquistaron, cuando eran superados en números, en Deuteronomio 4:38, ellos vencieron por más que lo superaban en número. Cuando estaban también pobremente armados, en Deuteronomio 21, cuando carecían, ellos no tenían murallas protectoras como los demás, Deuteronomio 9:1, y así el Señor siempre entraba. ¿Para qué? Para que se mostrara que la salvación es de Dios. Y lo mismo sucede en el plano espiritual, amado, con nosotros pensamos que es por nosotros. No, la salvación siempre y la victoria siempre ha venido por parte del Señor. Y eso es lo que nos muestra ahí el salmista. Él empieza diciendo así, que esta es una gran victoria de Dios. Siempre fue una gran victoria de Dios. Y el pueblo gritaba y clamaba porque el Señor, el Dios de Israel, lo había liberado a ellos. Entonces, eso es lo que habla un poco acá el salmista, de esta liberación en el pasado. Pero ahora viene después, en otros versículos, viene ya el presente. Trae como un recordatorio a su memoria. Pablo dice también en una parte que todas estas cosas sucedieron también para nosotros, para que no nos acontezcan muchas de las cosas que sucedieron. Entonces, acuérdense, la conquista que hizo Josué, ¿se acuerda en Canaán? Israel no hizo nada, si ustedes se acuerdan o han leído. Es como en la salvación. Ellos obedecieron solamente lo que Dios les dijo, o cómo tenían que pasar alrededor de la muralla y Dios iba a tirar. Bueno, algo así. Dios nos manda, si usted no está en Cristo y no es salvo, le manda a que vaya a Cristo. ¿Para qué? Para que se arrepienta de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo, y sea salvo de una ira venidera. Ahora, ellos fueron salvos siempre por el brazo poderoso del Señor. Y eso es lo que nos escribe acá en el salmista. Y siempre ha habido estas guerras, vamos a decir, estas batallas, incluso en el sentido espiritual, en la Reforma Protestante también sucedió lo mismo. Cuando se levantan contra los romanistas, o el papado, los cristianos. Así que siempre ha habido estas luchas y siempre la victoria ha venido por parte del Señor. Y eso es lo que está hablando el salmista allá en el versículo número 5, a grandes rasgos, dice que él quiere que le libre de sus adversarios. Quiero que me libres, dice, como lo hiciste con el pueblo antes.
bueno, así quiero que me libre de estos enemigos presentes. Él le trae al recordatorio lo que ha hecho. Y amados, hay una batalla, quizá una batalla no física, pero hay espiritual. Por eso tenemos una armadura nosotros, una armadura espiritual. Y es lo que sigue hablando eso. Él está pasando, como la mayoría de los salmistas, en una crisis emocional. Las emociones fluctúan, hay decepción, se levanta, hay confianza. Y él, en eso está la oración, él está clamando al Señor. Siente que Dios no está. A veces muchos los cristianos y las cristianas piensan que el Señor no está, pareciera como que se ha dormido. Pero como decimos siempre, el que guarda a Israel, el que guarda a su iglesia no está dormido. A veces está probando nuestra fe. Una de las cosas que puede ser es esa. Entonces él ya en el presente, aunque se acordaba y se trataba de alimentar de eso, él estaba ya perdiendo la esperanza, la fe. Y eso es. Y en una parte dice como que él está sufriendo o él está padeciendo ahí. Pero quiero que entiendan algo, amados. Nosotros cuando somos salvos, no se nos prometió a nosotros ser libres de todo sufrimiento, porque en el mundo dice tendremos mucho padecimiento y sufrir por causa del Señor Jesucristo. Entonces, Él aparentemente se siente como que si hubiera... como que si no estuviera, pareciera en él. Entonces no tiene la esperanza en él. Pero que nos entregas, dice ahí el Salmo, si ustedes lo leen, porque son 26 versículos. Pero debemos acordar que el Señor fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, dice Isaías 53, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas él fue por nosotros... por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en el pecado en él, de todos nosotros angustiado y él afligido, y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Amados, si eso le pasó al Señor, nosotros tampoco vamos a estar libres. Hay sufrimiento de este lado del sol, antes de la glorificación. Tiene que haber sufrimiento. Y él siente como que se fue entregado al matadero. Pero tenemos que ver que Cristo también fue llevado. Y entonces tampoco nosotros estamos excepto de sufrimiento. El mismo Pablo, en el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo... Podría empezar del 28, pero es largo, amado. A mí no me va tiempo de hablar, pero a grandes rasgos, 8:28, él dice que, yo lo voy a parafrasear, pero que todas las cosas nos suceden por el bien de nosotros, nos ayudan bien, incluso los sufrimientos, para el propósito para lo que fuimos llamados. ¿Para qué? Para que sea formada la imagen de Cristo. Amado, si no hay sufrimiento, no hay que soportar cosas, paciencia, hay que amar al prójimo por más que no haga maldad, de no pagar mal. Si no hay esas pruebas, ¿cómo usted va a desarrollar, dígame, los frutos del Espíritu? Si no hay contrincante, no hay nada. Ser un cristiano que está siempre tranquilo, está, vamos a decir, en una vida concentrada acá, ni haciendo mal ni bien. No, hay siempre prueba. Y eso va a pasar cuando usted levante el nombre de Cristo y avance con la bandera de Cristo por este mundo. Se le van a levantar muchos. Pero eso es, vamos a decir, ¿quién va a estar contra nosotros? Dice, si aquel que nos justificó. Fíjese lo que sigue diciendo Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Porque está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en mataderos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. Él sigue, nada lo puede separar de Cristo. ¿Qué está diciendo? Él lo vivió. Él sufrió, padeció, Pablo pasó hambre, no lo querían a él. Y así mucho, la marca distintiva de muchos cristianos, si usted es un soldado, como fue llamado, como dice Pablo a Timoteo, va a tener marcas, vamos a decir, por la fe. El libro de Hebreos, amado, cuenta de la fe de muchas personas, la fe de
que empieza por Abel, la fe de Enoc, y así sigue hablando la fe de Abraham, la fe de Noé, de Sara, y de montones que pasaron, de Moisés, negándose a este mundo, negándose ya a llamarse hijo, o sea, de Faraón, y así, muchos padecieron. Pero en el versículo 38, fíjese lo que dice, de los cuales el mundo, no, del versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, y más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vitupero, azote, más a esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, cerrados, puestos a prueba, muertos de filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustias, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, en las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amado, la historia cuenta, si usted ha visto la historia de los mártires, cuántas personas han muerto y han padecido por el Señor Jesucristo. Acá quizá ellos estaban, porque habían quebrado quizá ese pacto que tenía, acuérdese que había un pacto con ella, de Deuteronomio 28 y 29, y ellos quizás fueron, vamos a decir, a causa de eso, de ese quebrantamiento, fueron a un lugar, o fueron a ellos, vamos a decir, entregados. No me da tiempo de hablar del sufrimiento, quizá en otros audios hablaré por qué viene el sufrimiento, que ya lo he hablado muchas veces, pero ahora dice, por causa de ti. Fíjese, el 44:22, en estos minutitos me voy a concentrar en esto, por causa de ti. 44:22, pero por causa tuya nos matan cada día y nos consideran como ovejas para el matadero. Y lo que decía Pablo ahí, ¿por qué? Por causa de ti, pero nada nos va a separar. Y eso es lo que pasa con el cristiano. Ahora no se trata si usted padece, si usted sufre, eso lo pueden hacer muchas personas, por causas nobles, por causas malas, sufren. El asunto es por qué sufre, por qué está padeciendo usted. Fíjese, analícese, que busque dentro, examínese. Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué es la causa? Buscar, ¿por qué tengo que aprender algo? Podríamos hablar mucho, pero en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice, en lo cual nosotros os alegrar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesta en Jesucristo. A veces estos sufrimientos, estas pruebas vienen para probar, como dice Pedro acá. Vamos a probar si de verdad sos un cristiano. Y esto lo tenemos que probar por medio de esto. Hay que zarandearte. Entonces, eso es lo que dice acá. Pablo en otras partes dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones. No, hoy en el mundo dice, no, el Señor va a venir a buscarnos y nos vamos a padecer. Y si el Señor no viene y morís antes, tenés que estar preparado para padecer por Cristo. No se trata que nos va a padecer. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 en adelante, hasta el 18 dice esto. Amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha de sobrevenir como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozad por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque es el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezcáis como homicida, ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y el primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dice Pedro ahí. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, padecer, ¿qué? Como dice, creo que Mateo 5, 11 y 12, como padecieron los profetas, pero por causa de Dios. Otro texto que tenemos también ahí, creo que es 1 de Pedro 8 al 18, que no me va a dar tiempo de hablarlo. Pero todas estas cosas, amados, vemos que vamos a tener sufrimientos, pero el salmista dice, a causa, versículo 22, a causa tuya nos matan. Y eso es, amados, un tiempo más, un tiempo menos, en breve o más,
vamos a abandonar este cuerpo y estas aflicciones, ya no estarán más. Entonces debemos considerar eso. Cuando usted sufre, acuérdese, como dice el apóstol Pedro, es en ese sufrimiento usted está glorificando al Señor. No se queja, aguanta, no paga mal por mal. Es eso. Podríamos hablar muchísimos más, pero acá vamos a frenar. Nos vemos el sábado que viene con otros salmos si Dios quiere.